El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a mediodía, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy un hombre bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Tomemos asiento, por favor, en este momento. Es bien interesante, mis hermanos y mis hermanas, cómo la liturgia de la Iglesia Católica hoy nos permite escuchar una parábola que está tomada del capítulo 20, versículo 1 al 16 del Evangelio según San Mateo. Recordemos que las parábolas son muy propias de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cuando el Señor toma acontecimientos humanos y cotidianos que hacían parte del pueblo de Israel para dar una gran enseñanza, a veces con matices un poco diferentes o exagerados. Vemos nosotros un ejemplo, como este hombre, que es un amo bondadoso, pues decide contratar a personas, y era lo que vivía la gente, el pueblo, en la época no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino en la época en que fue escrito el Evangelio de San Mateo. Recordemos que el Evangelio de San Mateo fue escrito sobre el año 80 después de Cristo. Si nosotros nos podemos saber la época escriturística de los evangelistas, San Marcos, que es el primer evangelio en ponerse por escrito, aparece sobre el año 70. Mateo y Lucas aparecen sobre el año 80 y San Juan aparece sobre el año 100, es decir, fue escrito sobre el año 100. Pero recordemos que existió un emperador que se llamaba Valeriano,
Y este emperador tenía un hijo que se llamaba Tito. Y Tito era como el comandante del ejército del Imperio Romano. Después Tito va a suceder a su padre y va a ser el emperador de Roma. Pero mientras Tito era el dirigente del ejército romano, llevó una incursión a la ciudad santa sobre el año 70 después de Cristo. Los romanos entran a la ciudad santa, a Jerusalén, destruyen la ciudad, destruyen el templo, y entonces viene una diáspora, una salida de tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano, una salida de la ciudad santa y dispersados por todo el mundo. Recordemos que los judíos salen desde el año 70 y van a volver a esa tierra hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, en el mes de mayo del año 48, una diáspora, una salida terrible. Pero vea que esa diáspora, esa salida terrible, no solamente hace que el pueblo se disperse, sino que muchas personas que tenían dinero, que eran grandes hacendados, entonces abusaran de las personas al esclavizarlos con el trabajo. Los ponían a trabajar y no les pagaban lo que era debido. Y esto es importante porque las personas que no tenían empleo, que no podían dedicarse a algún oficio específico, porque no tenían o no sabían un arte específicamente hablando, entonces se paraban en las plazas, en las esquinas, esperando a ver quién los contratara, esperando a ver qué hacendado salía para llamarlos a trabajar, y les pagaban una miseria. El sueldo de un día era un denario. Un denario era el sueldo de un día. Pero había gente que salía y contrataba a las personas por menos dinero. Y es importante, mis hermanos y mis hermanas, cómo el Señor utiliza esta realidad tan impresionante para darnos esta parábola. Dice el Señor que un amo generoso, un hombre bueno, sale a contratar trabajadores para su viña. Entonces los padres de la iglesia, en ese amo bondadoso, en ese dueño de la viña, ven la figura de Dios. La viña es la figura de la iglesia y los trabajadores son todas aquellas personas que el Señor ha llamado para trabajar al interior de la iglesia en los diferentes grados que nosotros conocemos que se trabaja dentro de la iglesia. Entonces sale el Señor y se encuentra con aquellas personas, y con estas personas dice la parábola que se arregla en pagarles un denario al día. Ven a trabajar en mi viña, sale a primera hora de la mañana, sale 5 veces. Ven a trabajar a mi viña y te pagaré un denario. Entonces, esos trabajadores que vienen a trabajar en la viña del Señor, los padres de la iglesia ven en estos primeros trabajadores al pueblo judío, al pueblo de Israel, que fueron los primeros depositarios de las promesas de Dios, los que fueron llamados a primera hora. Ven a trabajar a mi viña. Pero también dice que el Señor sale a la media mañana y llama a otros. Y extrañamente, a estos otros que llama, no se arregla con ellos en pagarles un denario, sino que la parábola dice: ven a trabajar a mi viña y te pagaré algo justo. Vea qué bonito esto, te pagaré algo justo. Vuelve y sale al mediodía. Entonces llama a más personas y les dice lo mismo. Sale en la tarde, es decir, lo que llama la iglesia la sexta, la tercia y la nona, a las 9, las 12 y a las 3 de la tarde, y por cuarta vez vuelve y llama a personas a que trabajen porque están sin hacer nada. Están haciendo nada, y entonces vengan a trabajar en mi viña. Y sale el Señor ya al caer la tarde, sobre las 5 de la tarde, y vuelve y llama a los últimos para que trabajen en esta viña. Vea qué bonito esto. En esos trabajadores que el Señor llama, después de los primeros, los padres de la iglesia ven a aquellos que no eran judíos, a aquellos que se llamaban paganos. Es decir, a nosotros que no hemos nacido al interior del pueblo judío, pero que el Señor nos llama a nosotros a trabajar en la viña del Señor, al pueblo cristiano. Y vea qué bonito esto, porque es que nosotros tenemos que ponerle mucha atención.
Ya se acabó el trabajo, la jornada laboral. Levítico 19:13 dice, por mandato del Señor, que cuando una persona trabaja un día, ese día tiene que ser pago. No retrasarás el pago de tu hermano hasta el día siguiente, dice Levítico 19:3. Era un mandato, día trabajado, día pagado. Entonces, ¿qué hace el amo generoso? Llama al administrador de aquella villa y le dice, mira, págales a los empleados, empezando por los últimos, y págales un denario. Y entonces los últimos que llegaron, empezaron a recibir la paga de un día de trabajo. Y entonces, tal vez los primeros que llegaron, pensaron que ellos iban a ganar más. Porque si este que trabajó una hora va a ganar un denario, pues yo que trabajé desde la mañana y me aguanté el peso del día, el calor y el trabajo, pues voy a ganar más. Y cuando le llegó su turno, también se ganaron el mismo denario. Entonces, pues sencillamente, estas personas empiezan a criticar al amo generoso. Empiezan a pelear con aquel amo, diciéndole que de una u otra manera está cometiendo una injusticia porque le está dando el mismo premio a los últimos que a los primeros. Y entonces, vea qué interesante lo que dice el Señor, le dice amigo. Es una expresión que a mí me gusta, porque cuando el Señor Jesucristo nos quiere enseñar también algo importante a nosotros acerca de la humildad, el Señor Jesucristo siempre llama amigo a la persona. Recordemos a Judas el Iscariote, cuando llegó ahí al huerto de Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, y fue a vender al Señor. Judas le da un beso al Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice amigo, con un beso vendes a tu amigo. Amigo, vea lo que le dice el Señor, amigo, ¿acaso yo te estoy cometiendo una injusticia? ¿Acaso no arreglamos los dos que te iba a pagar un denario? ¿Acaso no puedo hacer yo con lo mío lo que quiera? Le está diciendo el dueño de esta viña, toma lo tuyo y vete. Le dice, ahí está tu pago. Y vea qué bonito esto, mis hermanos y mis hermanas. Porque resulta que cuando el Señor llama para que nosotros trabajemos con nuestra viña, hay personas que llegaron primero, hay personas que fueron llegando a lo largo de que se va extendiendo el día o el periodo. Y si nosotros nos ponemos a ver en esta viña del Señor, ¿en qué momento nos llamó el Señor a nosotros? ¿En qué momento nos llamó el Señor? Lo que sí es cierto es que cuando uno se encuentra con el Señor, uno tiene ese encuentro con el Señor, uno siempre dice, yo hubiese buscado al Señor antes. Cuando uno empieza a vivir las mieles, los gozos del Espíritu Santo, uno dice, hubiera conocido antes al Señor por haber vivido esto desde mi juventud. Recordemos, Eclesiastés nos dice a nosotros en el capítulo 11 o 12, dice, busca a Dios desde tu juventud. Y hay gente que ha sido llamada por Dios desde la juventud, desde la niñez. Un ejemplo, yo entrevisté al padre Darío Betancourt, y el padre Darío Betancourt dice, es que yo desde que tenía 4 o 5 años, ya jugaba con las arepitas y jugaba a celebrar la misa, y jugaba a ser sacerdote, porque desde pequeño el Señor le había impreso en su carácter esta dimensión, esta vocación de ser sacerdote. Pero hay otros que el Señor llama después. Un ejemplo, yo creo que yo soy de esos que llegaron al último, porque yo tenía 22 años, iba a cumplir, faltaba un mes para cumplir 22 años, cuando el Señor Jesucristo me llamó. No era católico, no era creyente, era un drogadicto, había vivido una vida bastante tortuosa desde los 15 años en adelante, inmerso en todas las banalidades y los gozos del mundo, y sin embargo el Señor me llama. Y el Señor me llama a mí, no me llama ni en un retiro, ni en una catedral, ni en una iglesia. El Señor me llama en una cantina. Estaba tomando, borracho, drogado, y allá el Señor entra y me llama, porque estaba desocupado, estaba sin hacer nada, y el Señor me dice, como le dijo a estas personas, ¿qué están haciendo ahí ustedes desocupados? Vénganse a trabajar a mi viña. Y el Señor llama en diferentes etapas de la vida, y el Señor llama para trabajar en su viña, y nos llama el Señor a nosotros, también dice la Iglesia Católica, desde diferentes estados de vida. Recordemos que hay 3 estados de vida dentro de la Iglesia Católica.
está el estado de vida casado, soltero y consagrado. Y desde ese estado de vida, el Señor nos llama a nosotros a trabajar por su viña, para entregarnos con toda la fuerza, con todo el amor, con toda la pasión, para que la viña del Señor siga creciendo. Ahora pensemos nosotros, ¿cómo estamos haciendo el trabajo? Y para esto nos encontramos hoy con una primera lectura que es fuertísima, que es durísima. Una primera lectura que está tomada del profeta Ezequiel, que es el profeta del destierro. Y el Señor dice, tengo algo contra los pastores de Israel. ¿Y por qué algo contra los pastores? Porque se están apacentando ellos mismos. Se alimentan de las ovejas, se alimentan de su lana, de su carne, de todo, pero no quieren apacentar las ovejas y las dejan abandonadas y las ovejas se están perdiendo, dice el Señor. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿y entonces quiénes son esos pastores? Que se están apacentando ellos mismos y que están olvidando las ovejas. Y de pronto podemos pensar, son los dirigentes religiosos de la Iglesia Católica. Y sí, nuestros padres y pastores, en este caso podemos decir, son los obispos. Padres y pastores en la iglesia son los obispos. Pero yo como presbítero también soy pastor. Pastor de ovejas, en cierto grado y en cierta medida. Pero usted como mamá y como papá también es pastor. Y el Señor también le ha dado a usted un rebaño que usted tiene que guiar y que usted tiene que acompañar. ¿Y cómo estamos nosotros pastoreando ese rebaño? Nos podemos hoy en día, y podemos poner el dedo en la llaga, decir, bueno, pensemos en los obispos y cómo están pastoreando los obispos. Solamente el Señor sabe, hay que orar por ellos. ¿Cómo estamos pastoreando nosotros los sacerdotes? Ahora sí puedo hablar por mí. Cuando uno muchas veces se pone a ver la realidad contemporánea en la iglesia, es muy triste, porque las ovejas se están perdiendo. Y uno ve a la gentecita, enfermos, abatidos, vejados, personitas pasando por problemas espirituales, personitas que les han hecho brujería, que están pasando por unas situaciones difíciles y no encuentran un lugar donde los atiendan espiritualmente. Y es terrible, es que es terrible, terrible. Y me pasó a mí. Yo en estos días quise una oración. Dije yo, voy a buscar a alguien que me haga una oración, voy a buscar un sacerdote. Y empecé a hacer la lista de los sacerdotes que desde seminarista yo he admirado en el Ministerio de Liberación. Uy, hermano, me puse a llorar, la verdad me puse a llorar porque todos están fuera de la iglesia. Todos los sacerdotes que yo conocía en el Ministerio de Liberación están fuera de la iglesia. Qué dolor tan terrible, Dios mío. Y uno dice, y las almitas que de una u otra manera han pastoreadas por estas personas, ¿cuál es la realidad espiritual que están viviendo? Si uno de cura le cuesta encontrar un hermano sacerdote que le ejerza una oración, que lo acompañe a uno en un servicio espiritual, las almitas que están perdiéndose, ¿a quién van a ir? Y entonces descubre uno una realidad terrible, que la gentecita no encuentra a quien los pastoree. Y entonces ahí es donde empieza una procesión de muerte, digo yo, ¿no? Una procesión de muerte, y empiezan de brujo en brujo, de hechicero en hechicero, de botánica en botánica, de limpia en limpia, la gentecita buscando una ayuda. Y es terrible, mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué? Por esta realidad que nos trae a nosotros la primera lectura. Nosotros los pastores nos estamos pastoreando a nosotros mismos. Y vea que el COVID, un virus terrible, satánico, pero nos mostró una realidad también muy fuerte. Vino a develar una realidad. Y la realidad es que todos pensamos en nosotros mismos. Solamente pensamos en nosotros mismos y a veces en ese encierro en nosotros mismos no descubrimos la necesidad de la otra persona. ¿Cuánta gentecita que yo me he sentado a hablar con ellos dicen, padre, yo llevo 1 año, 2 años, 3 años sin confesión? A veces me he sentado y gente que lleva muchísimos años, pero mucha gente 1 año, 2 años, 3 años sin confesión. ¿Y por qué no se ha confesado, madrecita? Padre, es que desde que vino el COVID no me confiesan, no me atienden, no me pastorean. Y es cierto, lastimosamente es una realidad dentro de nuestra iglesia,
donde no encontramos nosotros quien nos pastoree, quien nos atienda. Y esto es una profecía que el profeta Ezequiel dio por allá. Imagínense, Ezequiel es el profeta del destierro de la Babilonia en el año 584 antes de Cristo. 584 antes de Cristo. Y es una profecía, mis hermanos y mis hermanas, que es actual, que se pone delante de nosotros como un espejo. Y yo no quiero poner el dedo en la llaga de ninguna manera, sino lo hago en mi vida mismo. Yo como pastor, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que estoy abandonando la oveja que viene enferma, que viene oprimida? Porque me da mi miedo atender, porque me da miedo orar, porque me da miedo sacarla adelante. Y vea que el Señor me va a decir a mí a través de esta profecía, ¿cómo estás pastoreando a mi pueblo? Ahora pensemos en los que sos padres de familia. ¿Cómo estás pastoreando el rebaño que Dios te dio? Papá y mamá, que me escuchan a través de estos medios digitales, ¿qué estás haciendo con aquellos hijos que el Señor te ha confiado? ¿Cómo los estás educando? ¿Le estás enseñando verdaderamente la fe? Vea que el Papa San Juan Pablo II, en el documento bestseller de la familia que se llama Familiares Consorcio, dijo que el núcleo de la sociedad, la célula de la sociedad es la familia. Y la familia es la constructora de las grandes sociedades o de las grandes catástrofes. ¿Cómo estamos pastoreando a los hijos? Eso es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta, porque cuando lleguemos a la presencia del Señor y tengamos ese juicio particular, el Señor nos va a preguntar, si son mamás, si son papás, va a preguntar acerca de sus hijos y de sus hijas, ¿cómo educaste a tus hijos? Contaba su testimonio y dice que cuando él murió, o al menos partió de este mundo, porque él no sabe si murió o no murió, tuvo una experiencia de cielo, pero él dice que él sentía que todo se iba desapareciendo hasta que se encontró en la presencia de Dios. Y Dios le hizo 5 preguntas. Carlos, ¿me amaste? Carlos, ¿te amaste? Carlos, ¿amaste tu vocación? En este caso, a los papás y a las mamás, ¿amaste a tus hijos? ¿Amaste tu profesión? Seremos juzgados en el amor. Es importante. ¿Cómo estamos pastoreando nosotros aquel rebaño que el Señor nos ha confiado? El obispo como obispo, el presbítero como presbítero, pero los padres como padres. ¿Cómo estamos trabajando en la viña del Señor? El Señor nos ha llamado a nosotros a trabajar a su viña. ¿Y qué estamos haciendo nosotros dentro de la viña del Señor? Ciertamente, el pago va a ser igual. Va a ser igual tanto para el obispo, como para el presbítero, como para la mamá, como para el papá. En paz descanse Monseñor Onésimo Cepeda. Decía que lo habían invitado a predicar un seminario en el Espíritu, y él tenía el tema sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, pues, como obispo, ¿no?, un hombre catedrático, un teólogo, pues armó su homilía, su predicación acerca del bautismo del Espíritu Santo, y empezó a predicar y a predicar y a predicar y a predicar y a predicar. Y Monseñor dijo que él había terminado de predicar y había tomado sus hojas, sus libros, sus apuntes, se había bajado, y de eso se subió una campesina, una mujer humilde con sus boticas, con sus trenzas, con su vestido muy humilde. Dice que esta mujer tomó el micrófono y empezó a orar en lenguas y empezó a alabar al Señor y empezó a orar, y en eso vino una fusión del Espíritu Santo donde todo el mundo quedó bautizado en el Espíritu Santo, llorando, gritando, hablando en lenguas, profecías. Y Monseñor, yo lo escuché en un audio de Monseñor, dice que él quedó muy impresionado en ver cómo él sabía hablar acerca de qué era el bautismo del Espíritu Santo, pero esta mujer había llevado al pueblo que viviera verdaderamente un bautismo en el Espíritu Santo, porque el premio al final del día va a ser el mismo para todos. Vea, el premio nos lo dio el Señor aquí, la vida eterna. Tenemos que llevar a las personas a que tengan un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se encuentren con el Señor. Entonces,
Un obispo, ¿qué tiene que hacer dentro de la iglesia? Ser pastor, pero llevar al pueblo que Dios le ha dado a un encuentro con el Señor. ¿Qué tiene que hacer el presbítero? Llevar al pueblo que el Señor le ha encomendado a través de su obispo a un encuentro con el Señor. ¿Qué tiene que hacer un padre y una madre? Hacer que sus hijos conozcan al Señor. Y vea que si nos ponemos a pensar en la Santísima Virgen María, decía el padre Darío Betancourt, ese es el business de la Virgen, decía el padre. Recibir y entregar a Jesús. Recibir y entregar a Jesús. Ya lo recibimos, ahora tenemos que aprender a entregarlo. Se lo repito, tenemos que aprender a entregarlo en aquellas personas que el Señor nos ha confiado, dirían los cursillistas de cristiandad, en este metro cuadrado que vive ahí cerca de nosotros. Aprender a llevar a un Jesús vivo y a un Jesús resucitado, para que el día que el Señor nos llame, como llamó a estos pastores de Israel, no los deseche el Señor, como dijo, sino al contrario, nos dé el premio tan merecido, y lo haga el Señor a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.